Saludos a todos y bienvenidos a mi nuevo canal. Hoy estreno mi primer video, y qué mejor momento que ahora, cuando es temporada de Halloween. Abrimos las puertas, al miedo, a lo desconocido, a lo paranormal, y lejos de alejarnos, estas historias nos atraen aún más. Queremos saber por qué ocurrieron, cómo pasaron y qué fue lo que sucedió después. Prepárense, porque aquí comienza la leyenda. Hoy no vengo a contarte un simple mito. Lo que escucharás está ligado a un lugar real, un cementerio donde la muerte nunca descansa, de cómo el deseo de sangre y travesuras dio vida a un árbol en Guadalajara y muerte a un hombre cuyos apetitos no pudieron ser saciados. Guadalajara, fundada en 1542, es una de las ciudades más antiguas y representativas de México. Su historia está marcada por la colonización española, la independencia y los cambios sociales y políticos que han moldeado la identidad de la ciudad. Durante el periodo colonial, Guadalajara se convirtió en un importante centro comercial y cultural, lo que atrajo a una diversidad de personas, tradiciones y creencias. Hay historias de miedo muy antiguas que, a veces, pueden resultar inverosímiles. En ellas se describen hechos tan increíbles que parecen sacados de un cuento de terror, pero también tienen elementos reales que las alejan de una simple invención. En el corazón de Guadalajara, donde las calles aún conservan el susurro de los siglos pasados, hay un árbol que guarda un secreto. Existe y puedes verlo en el Panteón de Belén, un cementerio antiguo y majestuoso, pero lo que se esconde bajo sus raíces es lo que realmente aterra. Hoy te contaré por qué dicen que, si este árbol llega a caer, temen o queden impresionados por algo que duerme bajo él. Despierte. Se cuenta que todo inició en la antigua Guadalajara, un lugar todavía pequeño, con características rurales. Era el año 1880 y reinaba la tranquilidad. La gente no estaba acostumbrada al desorden, mucho menos a que sucedieran cosas sin explicación alguna, como lo que después pasará. Según el editor de El Ciudadano Jalisco, la leyenda se sitúa en el siglo XVIII. Se dice que a la ciudad llegó un desconocido, un europeo. Nadie sabía exactamente de dónde venía, pero su acento marcadamente extranjero, sus modales refinados y su vestimenta completamente negra, despertaron la curiosidad de todos. Se hacía llamar Jorge, aunque algunos aseguraban que ese no era su nombre real. Otros decían que era un conde venido de los Balcanes, y unos más murmuraban que escapaba de la guerra o de alguna tragedia en su tierra. Hagamos una pausa aquí. En 1880 no hubo una gran guerra en Europa como tal, sino una etapa de relativa paz entre las potencias tras la Guerra Franco-Prusiana, 1870-1871. Lo que sí hubo fueron conflictos coloniales y tensiones políticas que preparaban el terreno para la Primera Guerra Mundial unas décadas después. Retomando el tema, era un supuesto millonario que adquirió una propiedad valiosa en los alrededores, solitario y huraño, alguien de raros comportamientos, que vestía de negro, un personaje bastante peculiar de hábitos nocturnos. Jorge, como lo conocían, aunque no era su nombre real, no buscaba compañía. Rara vez se le veía durante el día, solo salía al anochecer, caminando con paso firme pero elegante, como si conociera cada rincón de la ciudad mejor que sus propios habitantes. Siempre llevaba un bastón de cabeza metálica y un sombrero alto. Sus ojos, profundos y brillantes, parecían leer el alma de quien se atreviera a cruzar su mirada. Por ese tiempo, empezaron a ocurrir eventos inusuales, iniciando con la aparición de perros y gatos muertos, descubiertos por trabajadores de la basura. Los animales fueron hallados sin una gota de sangre en sus cuerpos, que despertaron la preocupación de los pueblerinos. La paz se desvaneció y los lugareños no entendían lo que estaba pasando, al encontrarse algunos cuerpos exánimes, sin vida, de animales de granja, sin heridas visibles, pero completamente desangrados. Los azotó el temor y la incertidumbre, pues eran restos de animales sin una gota de sangre. Todos los días encontraban varios perros y gatos muertos. Los periódicos locales evitaban el tema, pero las familias temían salir de noche. La ciudad, de pronto, parecía dormirse más temprano de lo normal.
Primero comenzaron a esfumarse los indigentes, después otras personas que tenían familia. Nadie podía explicarlo. Con ello surgió la sospecha de que una criatura perversa acechaba por aquellos lugares. Pero todavía faltaba más, pues en cierta ocasión descubrieron algo que los dejó helados. El cuerpo de un humano. Algunos culparon a alguna extraña enfermedad, otros a ladrones ritualistas, pero los ancianos sabían que aquello tenía otro nombre: vampiro. Una noche, el cuerpo de una joven fue hallado en el callejón detrás del mercado de San Juan de Dios. Su cuello tenía 2 pequeñas perforaciones, y su piel estaba tan pálida como la cera. En el cuello del cadáver pudieron apreciarse 2 extraños orificios, de los cuales ya no escurría ningún líquido escarlata. Tal incidente desató el pánico. Entonces el terror se apoderó de los lugareños, porque recordaron al extranjero. Se creía que aquel hombre de modales raros era el culpable de esas horrendas muertes. Unos sostenían que se trataba de un personaje siniestro que deambulaba por los callejones en la oscuridad de la noche. Aseguraban que ya lo habían visto realizando actos turbios. Cada indicio señalaba al malvado extranjero. Se acordó vigilar al hombre de negro y se formaron cuadrillas para seguir de cerca al intruso. La cacería había empezado. Fue entonces cuando comenzaron a vigilar a Jorge. Un grupo de vecinos, liderado por un boticario y un soldado retirado, notaron que él salía de noche y no regresaba hasta la madrugada. Nunca se le veía comer ni beber. Un día, uno de ellos se armó de valor y lo siguió. Lo vio dirigirse al Panteón de Belén y perderse entre las tumbas. Allí se detenía largo rato, como si hablara con alguien o escuchara voces. Finalmente, una noche, la verdad salió a la luz. Un día, casi al amanecer, se escuchó un chillido que fue apagándose lentamente. Era un alarido que anunciaba fatalidad y desgracia. Provenía de alguien que se había topado con el horripilante monstruo. Una criatura demoníaca que se movía entre las sombras. Esta le robaba el último aliento de su vida. Pero esta vez, el grupo de vecinos estaban preparados. Lo siguieron en silencio y, al verlo inclinarse sobre el cuello de otra joven, gritaron y corrieron hacia él con antorchas, estacas y cuerdas. El vampiro, sorprendido, trató de huir, pero la joven, aún en estado de trance, logró herirlo con un crucifijo que colgaba de su cuello. Eso fue suficiente para debilitarlo. De inmediato la gente lo acorraló y se vio perdido. Se asombraron al reconocer la figura perfecta de Jorge el extranjero millonario. Fue sorprendido mordiendo el cuello de una joven del pueblo, desangrándola ante los ojos aterrados de los testigos. Habían acertado. Ahora se sabía que aquel tipo era el vampiro de Guadalajara, ese que estaba sembrando el pánico en la región, un muerto que se alimentaba de los vivos. Intentaron capturarlo mientras huía, hasta que finalmente lograron. De pronto, alguien propuso quemarlo y clavarle una estaca en el corazón. Algunos opinaron que debían decapitarlo y enterrarlo en un pozo profundo, de donde ya nunca saliera. En ese momento ellos pensaron que en las historias de terror se decía que ese tipo de engendros, a veces, regresaban del más allá para continuar haciendo daño. Los hombres lo rodearon, y siguiendo las instrucciones de una curandera del barrio, de un camichín símbolo de protección sacó una vara puntiaguda, y enseguida la hundieron con fuerza en el pecho del forastero. Así pagaría por todas sus fechorías. El vampiro gritó con una voz que no parecía humana. Mientras se retorcía en el suelo, juró con su último aliento: Volveré cuando esta estaca se pudra y el árbol caiga. Despertaré de mi tumba y tomaré venganza sobre los hijos de sus hijos. Con temor, los vecinos cavaron una fosa profunda en el Panteón de Belén y lo enterraron con la estaca aún clavada en el corazón. Para asegurarse de que jamás regresara, sellaron la tumba con cadenas, cruces de hierro y una pesada lápida. Así sellaron su condena eterna. Pasaron los meses y el miedo se disipó lentamente. El recuerdo de Jorge se desvaneció, pero un día, el vigilante del panteón notó algo extraño. En aquella tumba, la losa comenzó a resquebrajarse. Algunos pensaron que el vampiro había despertado y quería vengarse. La gente advirtió que se trataba de un brote. Desde las profundidades emergió algo, una pequeña planta que comenzó a brotar justo sobre la tumba. No era un simple brote.
Era un tallo fuerte, de hojas verdes oscuras, que crecía a una velocidad inusual. Una rama de camichín brotaba de la tumba. En semanas, se convirtió en un árbol joven y en pocos años, en un coloso con raíces gruesas que rompieron la lápida. Los viejos del lugar lo reconocieron. Era un camichín, el árbol de la estaca que mató al vampiro. La historia circuló, el vampiro estaba encerrado bajo el árbol y mientras viviera, él no podría salir. El árbol era su prisión. Se cuenta que, en el Panteón de Belén, se encuentra la tumba de un vampiro legendario. Se dice que allí fue enterrado un ser maligno que se alimentaba de la sangre de los vivos. La leyenda narra que en esa tumba fue enterrado el famoso vampiro de Guadalajara. Tras años, una estaca plantada retoñó y rompió la lápida, transformándose en un árbol. Hoy se le conoce como el árbol del vampiro, rodeado de escalofriantes relatos populares. Las autoridades intentaron talarlo alguna vez, para abrir espacio en el panteón, pero los machetes y sierras semellaban al tocar la corteza. Los trabajadores sentían un escalofrío al acercarse. Algunos decían escuchar susurros, otros veían sombras entre las ramas. Desde entonces, se decidió dejar el árbol en paz. Se colocó una reja alrededor de la tumba. Incluso hoy, los visitantes observan sus raíces retorcidas, que parecen dedos intentando escapar del subsuelo. Algunos aseguran que si cortas una hoja, sangra. Otros creen que por las noches, el árbol suspira. La leyenda dice que el día que el árbol caiga o se seque, el vampiro volverá a alzarse. Y esta vez, no habrá estaca que lo detenga. La leyenda del árbol del vampiro ha inspirado eventos en Guadalajara, rindiendo homenaje a la tradición oral y al patrimonio cultural de la región. La Noche de Leyendas es un evento destacado, donde se narran historias de terror, incluyendo la del famoso árbol, atrayendo a locales y turistas. Este evento, en octubre, coincide con Halloween, añadiendo misterio y una atmósfera única a la ciudad. Las visitas guiadas nocturnas son populares, con guías especializados contando la historia del árbol y otras leyendas locales. Conducen a los participantes por lugares emblemáticos como el Panteón de Belén, bajo la luz de la luna. Estas actividades no solo entretienen, sino que también generan un sentido de comunidad y conexión con el pasado histórico de Guadalajara. El Festival Internacional de Cine de Guadalajara presenta cortometrajes y documentales sobre leyendas urbanas y mitos locales, incluyendo la leyenda del árbol del vampiro, ofreciendo una perspectiva moderna a estas antiguas narrativas. Este festival es una plataforma vital para que cineastas locales reinterpreten estas historias, acercando a nuevas generaciones a la rica tradición cultural de México. Esta leyenda no es solo un relato de miedo, sino un puente entre el pasado y el presente. Al recorrer los pasillos del Panteón de Belén, entre muros desgastados y sombras que parecen cobrar vida, uno puede sentir cómo la tradición se mezcla con el terror. El árbol del vampiro no es únicamente un símbolo de lo sobrenatural, sino también un recordatorio del poder de las creencias colectivas y de las raíces culturales que siguen vivas en Jalisco. Si te gustó el video, te invito a suscribirte y dejarme un pulgar arriba. Gracias a tu apoyo, cada vez somos más los que compartimos esta pasión. No olvides comentar y contarme qué te pareció. Nos vemos en el próximo video.